se hacía llamar Pistache Torres, también el popular Gallo Jauregui. Había otros que en los años 70 llegaron a ser del equipo que fue cuando tuvo el nombre de los Amigos del Balón. Llegó Abel Verónico, de los extranjeros que empezaron a llegar. Llegó Rafael Albrecht, defensa central peruano. Estaban los hermanos Delgado, José y Chuy Delgado. Estaba Chavarín, el Astroboy, como le decían. Tenían de portero a Darío Miranda, la Pantera Rosa. Y anteriormente había otro portero que también tuvo seleccionado, el Gato Vargas, Fausto el Gato Vargas, muy buen portero que les dio muchos triunfos al equipo del Atlas. Luego por ahí también, posteriormente, pues es el lugar donde nació el Kaiser mexicano, Rafa Márquez, el de Zamora, Michoacán. Y así sucesivamente la cantera del Atlas, este portero Cabuto también fue portero del equipo del Atlas. Muchos se fueron haciendo historia en este equipo, que posteriormente pues vinieron a quedar en otros, porque pues es una cantera que el Atlas es una de las mejores canteras que tiene el Paradero, allá precisamente en este lugar, así se llama el Paradero, donde tienen su campo de entrenamiento los rojinegros del Atlas. Y bueno, pues este es parte de los equipos que tiene el estado de Jalisco. Les hablaba del Nacional, el Oro también, el Jalisco, que después fue el Oro. O sea que han tenido varios equipos, ahorita nomás tienen dos, que es Atlas y el Guadalajara, que por eso son los clásicos. Desaparejos, los Leones Negros andan en el ascenso, el Jalisco desapareció, el Jalisco, que era el Oro. El Oro era un equipo muy tradicional en el fútbol de Jalisco, que cuando hacían torneos cuadrangulares a nivel internacional, siempre traían a jugar al Estadio Jalisco, el memorable Estadio Jalisco, nada menos que el equipo de lo que es la del Atlas. Le vamos a agradecer a nada menos que a Álvaro y también a Charo, que nos hicieron el favor de prestarnos la camiseta de los rojinegros del Atlas. Esos son los equipos. Les platicaba del Oro. Fue un equipo donde estuvieron, que de veras, tuvo unos brasileños que daban, todos los equipos querían tenerlos, a Maure Paminondas, Neco, ¿quién más? Otro, jugador también brasileño, Fleitas, ¿quién más? Centuriqui, jugadores de gran calidad que ese equipo, el Oro, los tenía. Posteriormente pues fue vendido la franquicia y se llamó Jalisco, pero poco les duró el gusto porque también desapareció de lo que fue precisamente el fútbol jalisciense. Pero les decía que que hacían torneos cuadrangulares, que traían equipos de la antigua Yugoslavia, el Partizan, la Estrella Roja, jugaba con el León, jugaba el León, jugaba el Atlas, las Chivas, y los mejores de la capital, en ocasiones el Necaxa, en ocasiones el Atlante, y en ocasiones también el América. Así que pues era parte de lo que era el fútbol de Jalisco por ahí, que hasta el momento pues solamente nos quedan dos, lo que es en el circuito mayor y otro en la liga de ascenso. Bien, pues vamos a seguir con otro por ahí, que le agradecemos también por ahí del Cruz Azul, nada menos que ¿quién fue que tacos qué? Tavo Tenorio. El Tavo Tenorio. Gracias, Tavo, por facilitarnos la camiseta más bonita
Es la quinta camiseta del mundo más bonita que existe dentro del fútbol a nivel profesional. Ténganlo eso en mente por ahí. La máquina celeste nace por allá en Ciudad Cooperativa y duró muchos años jugando en la Liga de Ascenso. Por allá no se atrevían, una ciudad cooperativa que de primero fueron puros trabajadores, donde hacían el cemento, que aún existe todavía allá en Caso Hidalgo, es donde nace el Cruz Azul, el nombre de Cruz Azul. Y posteriormente ya se meten de lleno a hacer algo por ser el equipo, hacer un equipo ganador. Y en el primer año que logran su ascenso a la primera división en los años 60, por allá, con equipos como el Cacho Alatorre, portero de mucho talento. Estaba también nada menos que Pulido, de los jugadores que tenía un jugador cerebral que era una cosa muy seria en el campo. Era de los que siempre dan el 100% en esa época. Suben a la primera división en los años 66, 67. Pasan haciendo historia en la liga de primera división, cuando eran torneos de 38 fechas, había 20 equipos. Y el Cruz Azul fue haciendo poco a poco un lugarcito en el fútbol mexicano. Llega al 67, 68, 69, logran su ascenso a la primera división, ya con jugadores ya más hechos, con Fernando Bustos, con jugadores que ya traían el fútbol en sus botines. Y entonces, como se jugaban ellos en Jaso Hidalgo, en la Sociedad Cooperativa, pues era un estadio el 10 de diciembre, era un estadio de 5,000, 7,000, 8,000 gentes. Entonces, ¿qué hicieron los directivos de la Ciudad Cooperativa? Pues se pusieron a trabajar y consiguen rentar el Estadio Azteca. Y en su llegada al Estadio Azteca en 1970, logran su primer título en un torneo que se llamó precisamente México 70. ¿Por qué? Porque en ese año se iba a jugar el Mundial de 1970 aquí en México. Entonces, para no entorpecer en el calendario de la primera división que abarcaba casi todo el año, decidieron hacer un torneo corto que se nombró México 70, y ahí Cruz Azul sacó su primer título, que no se agrega a las estrellas de las que ha ganado, porque fue un torneo corto y además fue hecho a la deriva, así nada más para solucionar el problema de los equipos que no tuvieran para darle paso a la selección para jugar en el Mundial. Entonces por eso no se le agrega la estrella al Cruz Azul, si no hubiese de ser 9, ¿no? Pero como no fue torneo grande. A partir de allí del 70, llega la jornada 70-71 y empiezan a poner los ojos en Sudamérica. Esto para tener mejor jugadores. Ya posteriormente le habían quitado al Guadalajara, nada menos que al Halcón Peña, que también el Halcón Peña estuvo en el Oro, en el Jalisco. Fue una pasadita por ahí. Y el Cruz Azul lo rescata, defensa central, todo íntegro, todo un baluarte, algo serio. Esto le valió que fuera llamado a ser parte de la selección mexicana en el 70, que participó con México. En el 71-72 logran su primer título, luego bajo el mando de Raúl Cárdenas, el Güero Cárdenas, un técnico que pues parece ser que no tenía nada, pero los del Cruz Azul apostaron por todo, jugadores y técnico. Llega al Cruz Azul Eladio Vera, llega el Hijitos Gómez, llega del sur, llegó el Superman Miguel Marín, y
así sucesivamente fueron llegando jugadores de talla internacional. El Hijitos Gómez era uno de los jugadores con mucho temple. Eladio Vera, ni se diga, por el lado izquierdo, cuando se utilizaban los extremos. Miguel Marín en la puerta, 10 años de garantía duró en la portería defendiendo la portería de Cruz Azul. Vino la temporada 72-73, la 73-74, logrando primeramente su segundo trofeo, segundo título, y llega a la 73-74 en una final ante el América, con nuevos elementos, el Cruz Azul, el Centavo Muciño, ya estaba Alejandres, ya había otros jugadores, por ahí Sánchez Galindo, seguía Miguel Marín en la portería, y así otros, el Huesos Montoya que se arrimaba por ahí. En fin, formaron un equipo que vino a dar el inmortal Fernando Bustos, que hicieron de un equipo el mote de la máquina. ¿Por qué la máquina? Fernando Marcos, dos cronistas deportivos, y Fernando Fernández, es Ángel Fernández, y don Fernando Marcos, el mote de la máquina. ¿Por qué? Porque sabían hacer muchos goles y sabían ganar muchos partidos. Claro, al tiempo, pues la máquina se tuvo que ir, con el retiro de los ferrocarriles, pues se acabaron las piezas para la máquina por un tiempo. Entonces, un largo historial, así en pocos palabras, el Cruz Azul logra su título número 3 bajo el mando del Güero Cárdenas, y posteriormente también ganándole al equipo América en esa final con un marcador, cuando el América ya tenía también jugadores, entre ellos el maestro Carlos Reynoso, Mario Hodge, el perro Cuenca, precisamente Portugal, del Águila, Mario Pichojos Pérez, ¿quién más por ahí? Borbolla. Bueno, tenía una el propio Sague, papá, y también Arlindo dos Santos, que todavía estaban en ese equipo, y pues ganaron 4-1 en esa final, con goles de Fernando Bustos, del Centavo Muciño, también de Héctor Pulido, y creo que Alejandres fue el otro gol que se dio para el equipo Cruz Azul. En fin, después de esto pasaron otros 5 años, del 74 al 77, 78, logrando otro título más, pero aquí bajo el mando de Nacho Treyes, el inmortal, el hombre que hizo mucha historia en el fútbol como técnico. Fue técnico nacional, que también estuvo dirigiendo a México en el 68 allá en Viña del Mar. Dice el Calambres Castañeda, un gusto mirar siendo niño la máquina de los 70, saludos. Ahí está Calambres Castañeda, muy bien. Le tocó ver a Eladio Vera, le tocó ver a Fernando Bustos, que en una ocasión vinieron a Tijuana a jugar al Romero Manso, y que se abarrotó el estadio para ver la máquina celeste, ver al equipo titular, a Marín, a Sánchez Galindo, a ¿quién más por ahí? Alejandres. Bueno, toda la constelación que traía el equipo de la máquina. En el 77 fue esta vez que vino el Cruz Azul a jugar a Tijuana con la selección de Baja California. Les decía pues del Cachuchas, como así le decían a Nacho Treyes, llevó a la cúspide a ganar un bicampeonato de 77-78 y 78-79. Se abarcaban, pues ya eran 5 títulos, y así ya en 10 años lograron 10 títulos el equipo del Cruz Azul, de la máquina celeste. Vinieron pues más por ahí, y después posteriormente pues ya la máquina siguió pitando. Vinieron los torneos cortos, y por ahí todavía ganaron un torneo, precisamente el de apertura, bajo el mando de Luis Fernando Tena. Aquí ya surgieron otros grandes, entre ellos el de Cerro Gordo, Veracruz,
Carlos Hermosillo, surgieron otros como jugadores por ahí como aquel jugador muy versátil también que se fue a la América, también que jugaba al extremo, estuvieron jugadores, el mismo a este jugador que llegó del Santos a Domaitis, y bueno, el maestro Galindo, bueno, muchos más que llegaron por ahí, el mismo Pablo Larios Iwasaki, quien fue también parte de este equipo, que posteriormente se fue al equipo del Nesa y también al equipo del Puebla para aferrar su carrera futbolera, el jugador portero nacional también, Pablo Larios Iwasaki. En fin, este equipo del fútbol mexicano tiene un largo historial, usted tendrá su propia opinión, pero para nosotros que nos tocó verlos en acción cuando empezó a hacer, cuando se le puso el nombre de la máquina, por esa razón y por estos dos cronistas deportivos de fútbol mexicano, don Fernando Marcos, que todo lo decía en 4 palabras, y nada menos que Ángel Fernández, que decía siempre la máquina, que duraba como 2 minutos gritando el gol que vibraba todo el estadio. Ángel Fernández, que en paz descanse, ambos cronistas deportivos. Estamos platicando, recordando de equipos del fútbol mexicano, de la comarca lagunera, el equipo del Santos de la comarca lagunera. Fíjese usted que en la década de los 70, más o menos, había un equipo que se llamaban los Diablos Blancos del Torreón. Era un equipo también muy aguerrido. Posteriormente desapareció momentáneamente. En ese equipo jugaban jugadores de mucho renombre, también de esa época. Juan Carlos Centuriqui, un centro delantero que era muy acertado en los cabezazos, en todas las llegadas a gol. Estaba también nada menos que de los jugadores Carlos Eloir Pierucci, que también estuvo en Cruz Azul después de su pasada de estar en Torreón, y era un equipo, su uniforme era blanco, los Diablos Blancos del Torreón se llamaban. Los Tigres de la universitario se hacían llamar los Jabatos del Nuevo León, un equipo también que estaban en el ascenso. Eso era de la historia del equipo de los Tigres. Vinieron pues tiempos mejores y la ciudad de los esfuerzos, como así le nombran algunos lo que es Torreón, forman la iniciativa privada, se mete de lleno al fútbol y rescatan este equipo. Y entonces le ponen los Guerreros, el Santos de la comarca lagunera, los Guerreros del Santos, donde también tuvieron sus buenos jugadores y que también han hecho ya historia en el fútbol mexicano, han tenido varios títulos ya en su haber. Es un equipo de modesto a grande, no es de modesto a bajo, de modesto a grande, porque cuando ha tenido temporadas, en las últimas, Siboldi fue uno de los que estuvo por ahí también elevando la mano del Santos. Otro de los técnicos también que estuvo por ahí, Caixinha, que desafortunadamente también llegó a Cruz Azul y que nomás el puro nombre llevaba, allí sí no demostró absolutamente nada. En fin, el Santos de la provincia ha sido uno de los equipos que ha puesto el nombre muy en alto de la ciudad de los esfuerzos de Torreón y que día con día tratan de mejorar. Su uniforme siempre ha sido a rayas horizontales entre verde y negro y verde y blanco, según el lugar donde les toque o que tienen el de casa. También playeras verdes, en fin, le dan una combinación para que sea del gusto de los aficionados de la comarca lagunera. El equipo de Torreón estuvo en los últimos, su goleador Jorge Furch, por ahí que también estuvo por allá precisamente con el Veracruz, también
haciendo las delicias de los equipos. Esta le vamos a agradecer a nada menos que Juan Pedro, Sí. Juan Pedro Arredondo. Arredondo, que nos haya facilitado precisamente la camiseta de los Santos de la comarca lagunera para hacer un poco de historia. Viene a continuación otra de los Esmeraldas, el equipo de León de los Aldama, el León, bueno, el León 400 decían por ahí cuando tuvieron una época maravillosa. El equipo de León en los años 70 también se logra meter en el gusto de la gente. Este equipo viene desde la época de la profesional, de sus inicios, también tiene ya sus 4 o 5 títulos, pero en aquel tiempo de los 40 de 50, donde militó el gran Tota Carvajal, por ahí siempre fue el titular de este equipo León de los Esmeraldas, y que muchos decían por ahí que se cuidaran porque León no era como lo pintaban. En la época de los 70 tuvo jugadores muy importantes. Tuvo a Roberto Salomone, un argentino extremo izquierdo, que cuidado, era una saeta por el lado izquierdo, y por el lado derecho pues estaba también por allá nada menos que precisamente este jugador Ayala, y eran de los jugadores que aportaron todo para hacer de lo que era el León. León 400, porque en el 74 cumplieron 400 años, y en ese entonces la camiseta traía en la espalda el 400. Y claro, y muchos decían, bueno, ¿y por qué 400? Lo que pasa que la ciudad cumplió en ese año, o sea, 400 años, así que ya es una ciudad con mucha historia y mucho fútbol. Tuvieron un portero también, se apellidaba Arenaza, era de los porteros gladiadores que también llegaban de Sudamérica. Pues en Sudamérica es tierra de porteros. Últimamente han sido tierra de goleadores, pero en aquella época era tierra de porteros. Y la razón es de que México rescató a muchos, Miguel Marín, estaba ese Arenaza, estaba también el mismo portero un portero que tenía también el equipo del Toluca. Y bueno, se daba a la historia el equipo de León. En esa época también estuvo nada menos que el Chavicos Enríquez, el Celajú Anaya, tuvo a Rafael Albrecht, que se fue del Atlas a jugar con el equipo León, un defensa central que se hizo casi campeón goleador porque no fallaba un penalti. Todos los penaltis los ejecutaba Rafael Albrecht, muy buen ejecutor, y siempre que había un penalti a favor de León, él era el encargado. Después llegó Luis Estrada, el chino Luis Estrada, para ser también goleador de este equipo, que en una final contra el Toluca, que el Toluca en esa época también se la sabía de todas, es un histórico equipo, con Balton Ral, Diablo Pereda, Ítalo Estupiñana, Ataulfo Sánchez, uy, cuántos, el Buki Romero, cuántos y cuántos jugadores que llegan a la mente y se nos escapan otros. Pero el León, el clásico de este equipo era el Irapuato. El Irapuato, cuando se enfrentaba León allá en la Martinica, porque todavía no era el León, era el equipo. En León había dos equipos, el Unión de Curtidores, ¿cómo se llamaba este jugador? Lozano, no se apellidaba Lozano. Era un jugador chaparrito, muy al estilo del Pony Ruiz, pero que era se escapaba a todo el mundo. En esa Unión de Curtidores, que también era uno de los equipos a vencer. No era de los equipos grandes, pero jugar en la Martinica a las 4 de la tarde era un infierno. Siempre decían ir a la Martinica, los equipos de fuera, ir a la Martinica y ir al Coruco Díaz en Zacatepec es mejor
como ahorita que van a jugar al CU a las 12 del mediodía. No, es un infierno. Y en ese tiempo, el Irapuato, que era el que jugaba también en la primera división, y el León era el clásico. Anteriormente había pasado por ahí desapercibido el Salamanca y el Celaya, pero solamente fueron así, como quien dice, nubes que van de paso. Y el León con toda jugadores que tenía, logró un título en esa época de los 70. Con el chino Luis Estrada logró 2 títulos de goleo. Después, posteriormente, Luis Estrada se fue a Cruz Azul, pero ya no fue lo mismo. Las lesiones acabaron con él. Y aparte, había otros en el Cruz Azul, que era el Huesos Montoya y el Alacrán Jiménez, que llegó del equipo de los Tigres, cuando los Tigres querían empezar a rugir con Pilar, ¿cómo se apellidaba este porterazo también del equipo de los Tigres? Era un porterazo. Y luego otro que tenía el León también, que después se fue a los Tigres, Osvaldo Batocleti, también jugadores, uy, qué bárbaro, de veras que eran todos unos maestros. Nos tocó ver al Irapuato allá en el Estadio Revolución contra el León en un clásico que al término del partido pues casi fue como una guerra, porque se agarraron los chicos con los grandes y los grandes con los chicos, y que no hallábamos por dónde salir. Pero nada pasó en nuestro haber. Mi tío Jesús y su servidor pues nos escapamos por los alrededores por ahí para poder salir de eso. Pero eran los clásicos, le decían el clásico Bajío, entre León y el equipo de los Freseros del Irapuato. Fíjese usted quién traían al Irapuato. Traían al Tanque Milok. ¿Se imaginan el Tanque Milok? Que era precisamente cuando jugó el Tanque Milok, jugaba con el equipo del Morelia, de los Canarios. En esa época eran los Canarios. El Tanque Milok, y luego Jerónimo Di Florio en la central, y la Pulga Martínez, hacían el 1-2-3. Uno de centro delantero, el Tanque Milok, que no estaba muy tanque, pero por su robustez, así le decía la visión, el tanque, pero se movía mucho en esa época. Y Di Florio era un defensa central, grandote, como de 2 metros, que no dejaba pasar ni el aire. Era pelón prematuro, porque era un argentino que llegó por ahí buscando a ver quién jugó. Fue con el único equipo que jugó con el Irapuato. Luego, la Pulga Martínez en la media, pues era una ver a los 3 jugadores que se entendían a la maravilla. Y así sucesivamente en la historia de este equipo de León, hasta la fecha. Hay que recordar que en años pasados fue un equipo que llegó a la final, y luego pues ahí quedó, aquí quedó nada más. No pudieron hacer nada con jugadores como JJ Macías, como el Chapito Montes, también como el propio Juli Peña, el propio Mena, también por ahí jugadores que hicieron historia con el León en la última década, y que hasta la fecha es uno de los equipos favoritos para estar en este torneo que inicia el día de hoy. Se le vamos a agradecer pues a Juan Pablo por habernos facilitado la camisa del León 400. Me acuerdo de ese León 400. Le mandamos un saludo a Mariano Ramírez, que es seguidor de este equipo, o quién sabe, a lo mejor ya no, pero a lo mejor todavía sigue en el equipo. Y bueno, pues vamos a seguir con más, ya que estamos en la historia de lo que más o menos en nuestra ocasión, nuestra mente pues llega, ¿no? a nuestra mente, nos hace recordar pues todos estos momentos. Hablar de la América pues es hablar de unas gloriosas águilas, como dicen por ahí, ¿no? Un saludo a Saguiño, por ahí a Humberto Marín, también su equipo favorito. Las Águilas del la América, por siempre, en la década de los 60, le llamaban los Millonetas, luego las Cremas de la América, luego
Pues ya ahora es el Club América, luego fue el Club América. Eh, bueno, ha tenido todos estos nombres a lo largo de su historia y han jugado jugadores que no se imagina usted con ellos. Han tenido los mejores planteles, los mejores entrenadores y los mejores resultados hasta la fecha. Es el equipo más ganador con 13 títulos que tiene, al haber uno más que las Chivas, y eso hace enojar a los seguidores de las Chivas. Pero recordamos los 60 con el América, cuando tenía jugadores como Alfonso Portugal, como tenía jugadores como también Alfonso del Águila, el Perro Cuenca, otro de los equipos, de los jugadores que también tenía por ahí el Pichocos Pérez. Después, posteriormente, llegó el Popeye Trujillo, llegó Carlos Reynoso, el chileno, el maestro, llegó Hodge, mediocampista, llegó también John Kerr, el canadiense, estuvo también nada menos que Horacio López Salgado, el caballón, estuvo también Borbolla, y también estuvo el Monito Rodríguez. De esa época, Enrique Borja también llegó a ser parte, hasta Carlos Hermosillo llegaron a ser parte del equipo América. Tuvieron jugadores como también recordamos a Celada, también al portero Chávez, Adrián Chávez, también porteros como que se ponía de Cristo, ¿cómo se llama? Adolfo Ríos. Adolfo Ríos. Y así sucesivamente han logrado títulos con esta constelación de estrellas, técnicos como el Güero Cárdenas también estuvo ahí dirigiendo al equipo, estuvo dirigiendo también Luis Fernández, el Capitán Furia, que también fue parte de este equipo como defensa central, el Capitán Furia, Borbolla, la Pata Bendita, Osvaldo Pata Bendita. No, jugadores que quedaron en la historia, que quedaron en la memoria de muchos y que los que son seguidores de este equipo los han de recordar con mucho cariño y muchas satisfacciones, porque les dieron satisfacciones que fueron a morir. Bueno, el profe, nada menos que el profe que nos prestó ¿cómo se llama el profe? Enrique, que nos prestó la camiseta del América, gracias. Y pues de este equipo no necesito no hablar tanto, porque pues ya lo han visto ustedes con el Piojo Herrera, que ha estado por ahí con también jugadores de la nueva época, que siempre han estado por ahí llevando al equipo al triunfo. Así que ahí tenemos a Roger Sambuesa, que también es de la parte que estuvo ahí en el equipo de lo que es precisamente el América, un buen jugador que ahora regresa al Toluca, y que bueno, pues el Toluca lo quiere rescatar en su despedida ya prácticamente, nada menos que Sambuesa, jugadorazo que estuvo en el León, que estuvo en el Pachuca, y ahora regresa precisamente al equipo del Toluca para despedirse prácticamente del fútbol mexicano. Pues, que el profe Enrique nos prestó, así que bueno, pues la historia del fútbol mexicano tiene muchas cosas que platicar, muchas cosas que han pasado, muchas cosas que quedan en la memoria, muchas cosas que no las vuelve uno a ver, y que hay muchos momentos que son de esos momentos inolvidables, y que bueno, pues ahí se queda para la postrimería. Así que enseguida vamos a continuar, y vamos a ver, por acá tenemos nada menos que el equipo de Tijuana. Pues el equipo de Tijuana, a pesar de su novatez, de su llegada que hace poco al fútbol mexicano,
tiene ya un título. Hay que recordar que hablábamos del Toluca, pues el Toluca no le pudo desenvolver el esquema al equipo de los Xolos, y Duvier Riascos, que en ese entonces fue el ídolo, los llevó al título, venciendo pues al equipo del Toluca, y con esto consiguen su primer título en el fútbol mexicano, que no duraron mucho en llegar. Aquí, hablando del fútbol en Tijuana, anteriormente había estado el equipo del Inter, el Internacional le hacían llamar, pero para recortar el nombre, el Inter se llamaba. Y también aquí recordamos de este equipo, y hablamos de León, que tuvieron unos agarres de temporada muy buenos. Tanto es aún todavía ese rencor que se tienen, tanto Porras como jugadores, aunque ya los nuevos, pues me imagino que ya no, pero los que estuvieron en su momento, enfrentamiento que hacían, enfrentamiento que se daban por allí, unos dos, que tres pones, y siempre era, las porras salían por allí trompiéndose, entre dimes y diretes. El León y el Cholos siempre se han sido buenos partidos, de mucha, ya es una tradición en estos dos equipos. Hablar de los Cholos, pues no tiene mucha historia, el historial no llega, tiene si acaso una década, y si acaso apenas la anda alcanzando, pero ya es toda una tradición en el fútbol mexicano, muy respetada su, su, su estancia, muy respetado su estadio y sus jugadores también. En casa no cualquiera sale bien librado en los resultados, y en fuera es donde un poco han pasado técnicos. Entre ellos estuvo nada menos que el turco Antonio Mohamed, que fue el que logró precisamente este título. Han venido otros como Pareja la temporada pasada. Gustavo Quintero llega también a ser parte de esta selección técnica. Ahora está Guide, y que bueno, pues que se espera que en esta temporada el Cholos vuelva a surgir como en los primeros años, con ese gran cariño que le tiene la porra, los seguidores más bien, porque desde muy temprano empiezan a abarrotar lo que es el graderío del estadio. Ahorita pues van a tener que aguantarse, porque no va a haber aficionados, pero sí va a haber mucho fútbol en el equipo de los Cholos de Tijuana. Gracias por ahí nada menos que a Ramoncillo, que nos hizo el favor de facilitarnos esta playera del equipo de los Cholos de Tijuana. Y bueno, pues prácticamente pues ya estamos por retirarnos, pero todavía nos queda por allí algo de lo que es el equipo de los Pumas, los Pumas de Ciudad Universitaria. Hablar de los Pumas es hablar de Coelho, Spencer Coelho, hablar de Caviño, hablar de la pareja que formaban precisamente Vázquez, Bonine Vázquez Ayala, de Cabalceta, también de lo que es jugadores como, pues ya decíamos, Hugo Sánchez, también otros jugadores que han vestido, Nico Castillo, de los últimos por ahí que los abandonó. Y también pues hablar del Brody, Jorge Campos, todo un talismán en este equipo de Pumas, delantero, portero, y que bueno, pues también es uno de los que también por allá en los años 60 sube a la primera división en Ciudad Universitaria. Es también una cancha donde muy peligrosa para los visitantes en cuestión de fútbol, que saben hacer goles. Ha sido escenario de los Juegos Olímpicos del 68 y del Mundial del 70 también. Así, una cancha tradicional en el fútbol mexicano, dentro de lo que es los grandes, nada menos que el Cacho a la Torre de portero también, y otros más que han vestido
la franela, la camiseta blanca. También ¿cómo se llama? Este jugador García Aspe, que también ha sido de los baluartes de Pumas en los títulos. Bora Milutinovic como jugador primeramente, y luego vino un alemán, nada menos, que también estuvo por ahí vistiendo por una corta temporada, pero también trajeron por allí un alemán, Spanzer, algo así se apellidaba este jugador grandote alemán, seleccionado de Alemania, precisamente con el Borussia Dortmund, y que vino a jugar a México sus últimas patadas, las dio por acá precisamente. Y bueno, pues hablar de Hugo Sánchez y de Caviño es hablar de los Pumas, donde quiera que se paren. El Caviño y nada menos que el Pentapichichi Hugo Sánchez Márquez, que posteriormente logró 2 títulos con los Pumas, ¿sí?, llevándolo a campeón, y que después de esto pues no han vuelto a brillar como debe de ser un equipo, un equipo de esta naturaleza. Así que a grandes rasgos, pues eso es parte de lo que es el equipo de los Pumas universitarios, que también le queremos agradecer nada menos que a Jessica, Yesenia Pacheco, también por habernos facilitado la franela que utilizó precisamente Hugo Sánchez Hugo, como le dicen, el gran pentapichiche del fútbol español. Y pues ya para cerrar, pues vamos a hablar de lo que es del Mortero Aravena, de Carlos Poblete, hablar de Carlos, más bien de Iwasaki, el portero nada menos que Pablo Larios Iwasaki, de los últimos poblanos, Paul Moreno. Pero ahora les vamos a hablar del Super Camote también, que también gracias a nuestro amigo Meño por ahí, que nos hizo el favor de prestarnos poblano de corazón, y además unos muy buenos sabrosos tacos para que vaya y los disfrute ahí en su estancia. Así que nos hizo el favor de prestarnos al Super Camote aquí en una de las lo que es las ¿cómo se llaman estas? Lo que es la botarga, y que bueno, pues es lo que es lo que representa al equipo poblano por allá, que el Chelis, pues ya ven que el Chelis pues se hizo muy famoso con el equipo del Puebla. Así que pues el Puebla también a lo largo de su historia tiene estadio nuevo. Han jugado por ahí Carlos Muñoz, españoles, Manolo Lapuente, Ruiz Esparza, también pues no sé de quién se acuerde por ahí, pero nosotros somos los que momentáneamente nos acordamos de este equipo del Puebla, y que por ahí pues traían un ruso también últimamente. Así que pues eso es parte de los equipos del fútbol mexicano. Así que saludos para todos, y esperamos para la próxima seguir contando con más de lo que es la vestimenta de los equipos mexicanos, para que usted también por ahí, si tiene una camiseta o algo, una franela, háganosla llegar y se la regresamos posteriormente para el programa de lo que es del Toluca, del equipo de quién más falta por ahí, del Necaxa, don Héctor Pérez del Necaxa. Necesitamos uno. Toluca por ahí, de los Regios, de los Rayados. Ahí nuestro amigo Varona tiene uno de los Regios, por ahí también de los Tigres. ¿Y quién más? los Mazatlán, el nuevo Mazatlán. A ver, Ramón Cosío, apúntate. Y usted, si tiene algo por ahí también de algún equipo internacional también, para platicar un poquito de la historia o algo que se nos venga por allá a la mente. Así que por hoy, gracias. Esperamos pues que hayan estado por ahí a gusto, felices y contentos. La invitación, ya les digo, para el día de mañana, que estaremos a partir de las 2 de la tarde. Y gracias por el recuerdo, con música bonita,
de los 60 y 70, la música que llegó para quedarse. Y el domingo de 9 a 2, en lo que es nada menos que los cantares de mi pueblo. A nombre de nuestro productor Juan Pablo Zárate, les agradecen acompañado su amigo y servidor Juan Zárate Hernández, y siga con nosotros en Al Pie de la Montaña. Gracias, síganla pasando muy bien. Saludos, arrivederci, goodbye, sayonara. Un abrazo muy cariñoso y hasta mañana si Dios nos da licencia. Gracias. ¿Qué cuánto nos fuimos ahora?